En la serie, y ya culminando la serie Vasos de Barro, el tema, la prédica de hoy es el centro, así se denomina, el centro, el meollo del asunto, ¿no? La base, el fundamento. Vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 17, por favor. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 17, donde dice la palabra: y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Estamos hablando del discipulado, estamos hablando de vasos de barro donde Dios quiere sacar o que resplandezca o que fluya ese tesoro que Dios ha puesto en nuestro interior. Y es a través del discipulado. Y este es el llamado de Jesucristo al discipulado. Ahí pueden ver tres palabras que hemos resaltado: venid, haré y pescadores, ¿no? Ese es el llamado, venid. Nosotros hemos sido llamados. El Señor de alguna forma nos ha traído, nos ha llevado la palabra. Alguien nos ha predicado, de alguna forma, no sabemos cuál, ¿no? Pero hemos llegado. Algunos les ha predicado, no sé, un evangelista itinerante en la calle, otros su abuelita, ¿no es cierto? Otros un amigo. A mí personalmente el que más me ha predicado es un amigo, ¿no? Que venía cada fin de semana a tocar su guitarra alabanzas y me empezaba a predicar de Jesús. También mi abuelita, pero mi abuelita era un poco más radical, ¿no? Mi abuelita entraba con su cinturón y con la Biblia, ¿no? Así entraba a mi cuarto a orar por mí con mucho amor, ¿no? Y obviamente a veces ese amor se cumple, ¿no? Porque ella decía, mientras me golpeaba con la Biblia en la cabeza y me sonaba en los pies con su cinturón o con un chicote, un quimsacharani, así le llaman, ¿no? Me sonaba los pies, decían, estos pies van a ir a predicar el Evangelio. Y la Biblia agarraba, esta cabeza, pum, va a estudiar la palabra, va a ser pastor. Yo estaba recuperándome de una farra de la noche, ¿no? De una noche anterior, pero esas palabras han sido proféticas. No sabemos cómo, de alguna forma Dios se ha dado las formas más extrañas, pero estamos aquí. El Señor nos ha dicho, ven, y nosotros hemos acudido al llamado, estamos aquí. La segunda palabra, o después de lo que Él hace, que es atraernos y traernos a la casa, dice, venid en pos de mí y haré de vosotros. Esta segunda palabra nos muestra el proceso, porque una vez que hemos llegado aquí, Dios nos transforma, Dios nos cambia, no nos deja iguales, no nos va a dejar iguales. Yo sé que queremos a veces permanecer así tranquilos, no, Dios te va a transformar. Va a empezar su operación, su extraña operación. De alguna forma va a cambiar tu forma de pensar, tu forma de vivir, tu forma de hablar, tu forma de actuar. Poco a poco, algunos aceleradamente, otros tal vez va a llevar su proceso, ¿no? En mí ha sido una semana donde he dejado de hablar palabrotas. Han debido ser 2 a 3 semanas que he dejado totalmente bebidas alcohólicas. Así, violento. Pero mi carácter, pues mi rebeldía, mi orgullo, eso ha demorado años, ¿no? Años todavía. Prepararme para ser esposo, 10 años, amados hermanos. 10 años para casar, ¿no? Porque el primer año dice, Señor, dame una mujer, ¿no? Y el Señor ha dicho, tranquilo, si te doy ahorita vas a divorciarte. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? 10 años me ha preparado para poder darme una mujer. 10 años, ¿no? Cada quien tiene su estilo. Otro yo sé que inmediatamente, antes de ser cristianos ya les ha dado, ¿no? Pero todos tenemos un proceso, es la transformación y en eso estamos. Y Dios por eso hace y realiza el discipulado. A través del discipulado nos transforma, nos cambia. ¿Por qué? Porque no es solamente algo que Dios obra en nuestra vida, sino algo que Dios obra a través de las personas que nos rodean. Porque quieras o no, va a utilizar para bien o para lijar, ¿no? Pero va a utilizar a las personas. Siempre. Nunca va a decir, tú y yo y la zarza vamos a estar aquí y te voy a transformar. No, Dios te va a cambiar, Dios te va a tocar, pero va a utilizar personas en tu vida que van a venir a instruirte, a apoyarte, a guiarte y demás, o van a venir a lijarte, transformarte, martillarte, ¿no es cierto?, taladrarte, todo lo que puedas imaginar, pero va a utilizar Dios para transformar nuestras vidas. Ese es el proceso del discipulado. Pero eso no queda ahí, no quiere decir que yo he sido llamado a aterrizar en la congre, Dios me ha cambiado, me está transformando, estoy siendo una persona mejor, pero no va a quedar ahí de que bueno, ya eres mejor y ahí quedó, no, sino ahora te va a llevar a hacer lo que Él ha hecho y lo que Él nos ha mandado a ser discípulos. Te va a hacer pescador de hombres, pescador de personas, y vas a vivir haciendo eso. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro llamado.
nuestro ministerio, el ministerio de la reconciliación se llama. Ese ministerio es dado a todos, ¿no? Porque alguien dice, no, yo no soy evangelista, yo soy maestro, yo voy a estar con mi Biblia y no. O sea, no porque no seas evangelista no tienes que predicar. Te ha dado el ministerio, a todos en absoluto, el ministerio de la reconciliación. A todos, amén. A todos, amén. Ya, por si acaso, porque algunos dicen, no, yo soy adorador. No, a todos nos ha dado, a todos. Por lo tanto, somos pescadores de hombres. Amén. Ahora, no somos pescadores con red, así de esa forma, sino nosotros somos predicadores. Compartimos la palabra, llevamos el evangelio, hacemos discípulos. Ese es nuestro llamado. Vamos al punto 1 de nuestros 3 puntos acostumbrados que tenemos. Punto número 1, las naciones. Cuando Dios nos ha llamado, cuando Dios nos ha transformado y cuando Dios nos ha dado ese lugar entre los pescadores de hombres, Dios siempre tenía en mente algo grande, que son las naciones. Vamos a la palabra. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Amén. El corazón de Dios late no solamente por los bolivianos o por los brasileros o por los argentinos. El corazón de Dios late por todas las naciones. Esa es la visión. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno se pierda. Ese es el corazón de Dios. Para eso Dios ha hecho la obra, para que ninguno se pierda. Amén. Todos, de toda nación, así que esa nación no le guste, no importa, Dios quiere salvar a todos. Ese es el corazón. Por eso es importante para nosotros entender, hemos sido llamados a predicar, a ser discípulos a todas las naciones. Ahora, ¿cómo le hacemos? ¿No? Porque ¿cuántos quieren ir a Cancún? No, vamos, no, todos vamos a desear. No es así, no es solamente el ser misionero, porque muchos dicen, bueno, si hay que predicar a las naciones, yo tengo que ir de misionero aquí, de misionero allá. Posiblemente hay ese ministerio, pero Dios tiene una estrategia. La estrategia de Dios permite que podamos llegar a todas las naciones, pero es la estrategia. Por eso es importante conocer cómo Jesús ha planificado que sea esto. Génesis capítulo 12, versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Dios siempre tenía en su corazón todas las naciones. Entonces, Dios quiere llegar a todos ellos. Por eso nos dijo en Mateo 5, 13, vosotros sois la sal de la... No la sal de la paz, la sal de pando, de cobija, no, la sal de toda la tierra, amados hermanos. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada la sal? Es clave, no solamente por dar sabor, porque yo le doy sabor aquí a mi zona, a mi barrio, no es solamente eso. La sal preserva, la sal cuida, esa es la principal cualidad en el contexto en el cual fue escrito. En ese entonces la sal se utilizaba para que las comidas no se descompongan. Frenaba la descomposición. Amén. En otras palabras, tú has sido llamado y llamada para preservar la descomposición de esta sociedad. Gracias a ti y a mí, esta sociedad no se descompone, no se está pudriendo, no está desapareciendo. Porque hay alguien que grita, hay alguien que habla, hay alguien que proclama, hay alguien que está estableciendo, si no tal vez a nivel público, pero por lo menos en tu hogar, en tu vida estás estableciendo el reino de Dios. En tu barrio, en tu célula, estás estableciendo el reino de Dios. En tu trabajo donde estás llevando esa sal, estás preservando esta sociedad. Gracias a ti y a mí, no se corrompe del todo. Hay algo que le frena. Dice que el ministerio de la iniquidad ya está presente, pero hay alguien que todavía frena su manifestación total. Es la iglesia, tú y yo. Amén. ¿Cacha o no cacha? No lo entendí, ¿no? O sea, estás frenando que no se destruya totalmente la sociedad. Gracias a ti no se ha destruido totalmente la sociedad. Y algunos dirán, pero ¿cómo, yo qué hago? No, tú simplemente vives, respiras y por esa razón no se destruye. Porque cuando vives y respiras estás mostrando esa sal. Estás haciendo lo que dice en el versículo 14, vosotros sois la luz exacto, nuevamente, ¿no? Naciones, mundo, tierra,
ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Amén. Esa luz somos. Gracias a la iglesia, esta sociedad no colapsa todavía. La iglesia, a través del ámbito espiritual, sostiene moralmente esta sociedad. Todavía no ha llegado al colmo, ¿ya? Así que por esa razón es que Dios, a través de principios, a través de la espiritualidad, a través de las convicciones, como decía la pastora, a través de simplemente gritar, te ato en el nombre de Jesús, y es atado ese espíritu inmundo, a través de eso preservamos, cuidamos todavía que esto no se propague, que la maldad no se propague del todo. Todavía la iglesia está frenando. Por eso Dios tiene esa estrategia de cómo va a hacer y cómo va a llegar a todas las naciones, a todo el mundo. Dios tiene una estrategia. Ya les he dicho que no es solamente el movimiento o la forma en la cual uno hace y trabaja en las misiones, sino es la estrategia del Señor. Con esto no quiero decir que no estamos a favor de las misiones. Queremos que haya misiones, queremos que vayan misioneros a todas partes, sí. Pero fundamentalmente queremos que sean discípulos y vayan a ser discípulos. Amén. Por eso es algo así como este gráfico más o menos es de esa forma, ¿no? El mover tradicional es así en lo que normalmente hacíamos, ¿no? Muchos convertidos, pocos discípulos, y obviamente no llegábamos a toda la tierra. Pero la estrategia del Señor es esta, ¿no? De pocos tal vez, pero discípulos transformados que se reproducen llegan a toda la tierra. La estrategia es el discipulado, la forma en la cual Dios ha diseñado llegar a todas las naciones es a través del discipulado. Y pueden hacer el cálculo, pueden hacer los números, ¿no? Si una persona hace un discípulo en un año, el siguiente año ya no es solo él haciendo discípulos, sino el discípulo va a hacer otro discípulo, ¿no? Y así pueden hacer la progresión geométrica tremenda y podemos sí alcanzar a las naciones de muchas formas. Por eso es importante para nosotros ver este tema y la estrategia de Dios. La estrategia de Dios no es solamente llamarnos para transformarnos y para hacernos pescadores. Hay un propósito, hay un meollo, las naciones. Dios quiere alcanzar a todos y es a través de tu transformación, es a través de lo que Dios haga en tu vida. Vamos al punto número 2, la distracción. Porque cuando hay estrategia, hay materia prima, está Dios y estás tú. Dios tiene una fe tremenda en nosotros, ¿no? Por eso la oración que hacían los judíos al despertarse decía, bendito seas Dios del cielo y de la tierra, y le decían, grande es tu fe. Así le decían al Señor en su oración. Cuando uno se pone a analizar, ¿por qué dice grande es tu fe a Dios? O sea, debe decir grande es mi fe o grande, haz mi fe más grande o algo así. Pero ellos decían grande es tu fe, ¿por qué? Porque la fe de Dios es grande en que te ha hecho despertar ese día. Te ha dado vida un día más, porque Dios cree en ti y cree que vas a hacer algo para Él este día. Por eso la fe de Dios en nosotros es grande. Por eso cada día abrimos nuestros ojos, porque Dios nos da una oportunidad más para poder hacer su voluntad. Es glorioso, pero tenemos una distracción. Esa distracción tenemos que cambiarla. Para entender un poquito la distracción, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 3 y 4, donde dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, escuche bien, poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Qué es lo que hacen generalmente, en este caso, los religiosos? ¿Qué es lo que hacen los legalistas? Te traen a alguien, o no necesariamente la persona, pero te traen el pecado mismo para ponerlo en medio y para que todos nos concentremos en el pecado. Así funciona la distracción en nuestra vida. Muchas veces nosotros estamos más conscientes en nuestros pecados, en nuestras debilidades, en nuestras caídas, que en lo que Dios está haciendo para nosotros. Muchos de nosotros tenemos esa distracción porque cuando estamos queriendo obrar para Dios, inmediatamente viene, ay no, pero lo he arruinado, pero esta vez me he dormido, no he orado, no he hecho esto, no he hecho el otro. Y empezamos a estar más conscientes de nuestro pecado y eso nos distrae.
Porque cuando estás consciente de tu pecado, te autolimitas. Ya no quieres hacer cosas por condenación. Porque crees que le has fallado a Dios, que no puedes, que no estás haciendo lo que es correcto, etc. Tienes que dejar de distraerte. Y otro ejemplo de distracción, el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 1 al 3, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, a este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y el versículo 3, el Señor los vuelve a traer al punto central. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No es quién pecó, no es por qué pecó, es ver lo que Dios va a hacer a través de ese pecado. Aún eso, imagínense. Porque a veces nosotros vemos, porque trabajamos en eso. Muchos hermanos vienen, o hermanas también a veces, y vienen y nos dicen, confiesan su pecado. Pastor, otra vez he caído, esto era esto. Obviamente que da ganas de estrangularlos en ese momento, pero te he dicho que no hagas eso, ¿no? Pero, ok, ya. A veces nos distraemos. ¿Y qué vemos? El pecado. Dios, lo has arruinado tu futuro, todo está destrozado, ya no sé qué vamos a hacer, no. Y algunos hasta dan de, bueno, afuera de la congregación, no quiero esa clase de pecadores aquí. No podemos estar diciendo eso. Pero el Señor nos lleva a ver lo que Dios va a hacer con esta caída, ¿no? Eso es lo glorioso. El legalista, el religioso va a decir: estás arruinado, has pecado, ya no tienes, y fuera, y fuchi, ¿no? En disciplina, a un lado, no sé, no se acerquen a él, ¿no? Chusma, ¿no? Pero cuando entendemos o cuando nos quitamos esa distracción y entendemos que Dios tiene un propósito, y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, podemos ver aún en ese tropiezo lo que dice el Señor, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, con esto no quiero decir, ay, el pastor ha dado permiso para pecar. No, no es eso. Solamente te digo que una enfermedad, un pecado, lo que sea, Dios lo puede transformar. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de sanidad. Dios es un Dios de liberación. Por esa razón no hay nada que pueda frenar, no hay nada que pueda detener. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Por esa razón es que no debemos caer en la distracción. Aquí dice la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado, la ley. Y aquí nos da una revelación clara. Nos muestra la iluminación. ¿Qué dice? El poder del pecado es la ley. Cuando tú te enfocas en la ley, cuando tú te enfocas, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro, ya no tengo que bailar pegado, ya no tengo que mirar, y estás más enfocado en lo que no tienes que hacer, le estás dando poder al pecado. Porque la ley hace eso. Por eso es que no predicamos ley. No intentamos no predicar ley como lo hacíamos tal vez antes, ¿no? Cuando decía, ay de ustedes cochinos que estén mirando, que estén haciendo, ¿no? No predicamos eso. No predicamos condenación. Tratamos de no hacer eso. ¿Por qué? Porque el momento en que predicamos ley, exponemos al pueblo a que peque más, porque estamos empoderando, porque dice el poder del pecado es la ley. Yo predico ley y estoy empoderando al pecado para que tú cometas el pecado. En otras palabras, cuando te dicen no hagas esto, normalmente queremos hacerlo. ¿Se han dado cuenta o no? Es naturaleza humana caída, ¿no? Prohibido sentarse en esta silla, y todos quieren sentarse ahí, ¿no? Cuando digo, no se vayan atrás, ¿no? Y aquí solo, ¿escuchan? Es la naturaleza humana, es la carne. Por eso el poder del pecado es la ley. No predicamos ley. Amén. Tenemos que aprender eso. El Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso es que cuando tú te pones bajo la gracia, el pecado ya no se enseñorea, ya no te domina, sino tú puedes dominarlo. Tú puedes decirle no, tú puedes decir basta, hasta aquí. Pero cuando te pones la ley, ahí tienes problemas, te domina,
te gobierna, te hace su siervo el pecado, le hace empoderado. Por eso es que hacemos esa discriminación, por eso es que nos alejamos del legalismo, de la ley, de la religiosidad. Nos alejamos de eso y entramos en la libertad del Espíritu, del nuevo pacto, de la gracia de Dios, entendiendo que Dios ha suplido nuestras necesidades, que Dios nos ha perdonado y ahora somos libres, no para pecar, sino para hacer la voluntad de Dios. Cuando te metes con la gracia, Dios te santifica. Cuando te metes con la ley, tú quieres ser santo, que santificarte, y eso es imposible. Pero solo en la gracia a Dios le permites que te santifique. Por eso es importante esto. Vamos al punto número 3. El centro. Hemos visto que nos distraemos con ley, nos distraemos con las cosas que el enemigo pone, con las ideas, a veces con la misma doctrina y predicación, nos distraemos. Pero aquí el Señor quiere ser el centro y ese es nuestro enfoque, el centro. Amén. Por eso vamos a leer Juan capítulo 8, versículos 58 al 59, donde dice: Jesús les dijo: de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuesen, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Esta parte me gusta porque primero porque el Señor tenía un don y habilidad especial para exacerbar a la gente religiosa, ¿no? Les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ellos dicen, ¿cómo? ¿No? Y no solamente dice que yo he existido antes de Abraham, sino dice yo soy. Esas palabras que definen a Dios, ¿no? En otras palabras está diciendo, yo soy Dios. Ahí se ha dicho, no, se ha pasado, ¿no? ¿Dónde están mis piedras? Lo iban a apedrear. Pero aquí está lo lindo, dice, pero Jesús se escondió. Está frente a una multitud. ¿Cómo se puede esconder una persona frente a una multitud? En la multitud, entre la multitud. No se puede esconder, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se ha vuelto invisible, ¿no? El primer acto de desaparición no ha sido David Copperfield. Jesús ya podía hacer eso, ¿no? Se ha escondido, no lo veían. Imagínense, no lo veían. Estaban ahí con sus piedras, ahorita va a ver que se ha creído. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No? Y Jesús dice, por el medio de ellos, así, tu piedrita, así, se ha pasado por el medio de ellos. Es glorioso. Pero esto quiero que entiendan. Estaba en medio, le gusta estar en medio y a veces escondido está en medio. Amén. Vamos a Mateo 18:20 para que me entienda. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo diría, ¿dónde? ¿Dónde? No veo, ¿no? Está invisible. Está aquí en medio. No lo vemos, pero está. Está aquí, es su promesa. A Él le gusta estar al medio. A Él no le gusta que tú pongas al adulterio, no le gusta que pongas a la enfermedad, no le gusta que pongas nada en medio. Él quiere estar en el medio. Él quiere estar en el centro de tu vida. Ese es el discipulado. Cuando tú estás siendo un discípulo, tienes que entronar al Señor en el centro de tu vida. Si no está en el centro, difícilmente vas a poder ser efectivo siendo discípulo, haciendo la obra, siendo transformado o pescando personas, hombres. Necesitamos poner a Jesús en el centro. Ese es su lugar. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, nos da lo que Jesús es, ¿no es cierto? Nos dice cómo es y qué ha traído a nuestra vida. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno, ojo, lleno, no hasta ahí nomás, no medio tanque, ¿sí? Lleno de gracia y de verdad. Cuando Jesús está en el centro de nuestra vida, se manifiesta la gracia y la verdad en nosotros. Si Jesús no está en el centro de nuestra vida, difícilmente la gracia y la verdad se va a manifestar en nuestra vida. Escúchelo bien.
Si ponemos en el centro de nuestra vida otra cosa, pecados, enfermedades, necesidades, dinero, bienes, otra persona, porque a veces tenemos otra persona en el centro, ¿no? Los camotes, ¿no? Tengan cuidado, no pongan en el centro ningún camote. No ponga en el centro personas, no ponga eso, ponga a Jesús, porque solamente así vamos a poder manifestar, o Dios va a poder hacer que la gracia y la verdad nos toquen, nos transformen y hagan sobre nosotros. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 al 12 dice, pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y piadosamente. ¿Por qué Jesús está en el centro? Porque a través de esa gracia nos va a enseñar. Porque la gracia, amados hermanos, nos enseña. ¿Quién nos enseña? Repito el versículo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. La gracia te enseña. ¿Qué te enseña? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso te enseña la gracia. Cuando tronas al Señor en el centro de tu vida, la gracia te va a enseñar eso. No te va a enseñar solamente que no tienes pecado, que Dios te ha justificado. Te va a enseñar a que renuncies a la impiedad y a los deseos mundanos. Porque todos tenemos impiedad y deseos mundanos, ¿no? A todos nos atrae el mundo, ¿sí o no? Atraen las cosas del mundo, la riqueza, la gloria, la vanagloria de la vida, los reinos del mundo, todas las cosas, sin tocar pecados, atracciones y demás, adicciones y demás. El mundo te atrae y Dios a través de la gracia te enseña a renunciar, te enseña y te empodera para renunciar. Por eso es importante la centralidad de Jesús en nuestra vida, que Dios esté en el centro, para que así a través de su gracia nos enseñe. Y no solamente eso, sino en Juan 8:31, ustedes y creo que todos lo hemos leído y lo hemos escuchado. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Amén. Por lo tanto, cuando Jesús esté en el centro, cuando Jesús viene al centro de nuestra vida, a través de la gracia nos enseña eso y a través de la verdad nos hace libres. A través de la verdad nos libera de tanta mentira que nuestra vida nos ha atado y nos ha limitado a hacer la voluntad de Dios. La clave está en la centralidad, porque como dice el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Por qué? Separados de mí, nada podemos hacer. El Señor es la vid, el tronco principal de la vid, de la uva. Nosotros somos los pámpanos, las ramas. Si permanecemos, dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. La clave para la centralidad, la clave para poner al centro de nuestra vida a Jesús es permanecer en él. Eso nada más. No dice que tú hagas grandes cosas, que tú te muevas en esas. No, simplemente dice, permanece en Cristo. Ponlo en el centro. Dale el lugar que se merece. Y permite que Él, a través de su gracia y a través de su verdad, haga esa obra en ti. Es así de sencillo. No es algo complicado. Yo sé que a veces lo vemos, no, pero tengo que cambiar, tengo que renunciar. Sí, yo sé muchas cosas, pero ¿quién crees que está de tu lado? No solamente yo, porque yo quiero ser un fan de ti, quiero estar de tu lado. Quiero decir, vamos, tú puedes, Hamlet, puedes dejar el chocolate, ¿no? Pero Jesús es el que está más cerca, está entronado en ti. Y cualquier cosa, cualquier pecado, debilidad, adicción, lo que sea que esté azotando tu vida,
Él, a través de su gracia y de su verdad, puede hacerte libre. Solamente tienes que permanecer en Él. O sea, estar con Él, tener esa relación, tener eso que Jesús tenía con su Padre. Dice Lucas 6:12, y en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Ahora no quiere decir, entonces tengo que amanecerme orando. No, no es quien resiste más. Él lo que hacía era reunirse con su Padre y empezar a interactuar. Y todo el tiempo necesario, no era la única vez, casi era su costumbre. Se iba a lugares, se apartaba a lugares lejanos, solitarios, para hablar con Dios. Era su vida, era la forma en la cual él hacía su vida y la forma en la cual se relacionaba con el Padre. Solo es eso. Date un tiempo a diario para estar con Dios, para pasar tiempo con Dios, para estar con Él cara a cara. Y te aseguro que su gracia y su verdad va a ir transformando tu vida. Va a ir transformando tu vida. Poquito a poquito. No te vas a dar cuenta. La primera vez, imagínense, la primera semana de convertido, solamente por leer los evangelios, ya había transformado mi vida sin ningún esfuerzo mío. Porque antes, de cada 100 palabras que hablaba, 91 eran palabrotas, disparates, ¿no? Así éramos. Pero cuando el Señor vino a transformar con su gracia y con su verdad, sin darme cuenta, al final de la semana yo ya estaba hablando de forma distinta. ¿Quién me hizo dar cuenta? Mi papá, ¿no? Mi papá me ha dicho, ¿qué ha pasado? ¿Te has vuelto cristiano? ¿Por qué? Porque hablas como cristiano. ¿Qué estaría diciendo? Aleluya, arabasaya, no sé. No, pero no sé cómo, pero él se ha dado cuenta. ¿Y cómo hablaba un cristiano? Sin palabrotas, sencillo. Hablas bien, sin necesidad de maldecir, de atacar, de insultar, de que te salgan lagartos, cebollas y demás de la boca. Eso es lo que Dios hace. Y es solamente cuando tú lo pones en el centro. Y poner en el centro es eso. Es pasar tiempo con Él, es estar con Él, darle su lugar en tu vida. Todos los días, no solamente en Navidad y Año Nuevo, no, todos los días, darle su lugar. No es difícil, aunque para algunos sí, al menos cuando quieren hacerlo en la mañana, ¿no? ¡Ay, madrugar! No, si no puedes en la mañana, hazlo en la noche, hazlo a mediodía cuando puedas, pero hazlo. Ten ese tiempo con el Señor para que Él pueda hacer su obra. Amén. Te invito a que te pongas de pies, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor, o lo vamos a recibir, lo vamos a poner en el lugar que corresponde, en el centro de nuestra vida. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta hora, por esta palabra, por tu verdad. Que este día, Señor, nos ha ayudado a entender este caminar como discípulos. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Padre. Primero a entender y a creer tu verdad que es sencilla, tu yugo que es fácil, lo ligero que es tu carga, Señor. Hoy día queremos venir a ti, delante de ti, a ponerte en el centro de nuestra vida, Señor. Ya no queremos distraernos, ya no queremos, Señor, enfocarnos en nuestros pecados, nuestra maldad, nuestro error. Queremos, Señor, estar enfocados en ti. Queremos verte a ti, el autor y consumador de nuestra fe. Queremos, Señor, ponerte a ti primero, en el centro, Señor. Glorifícate, Dios, en esta noche. Llénanos, Dios, toca nuestra vida. Tú estás en el centro a partir de ahora, Dios. Tú eres el centro de todo en nosotros, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Levanta tus manos, adórale a tu Dios. Él está.